Hola a todos, bienvenidos a otro podcast más de Médica Campos. El día de hoy nos acompaña la doctora María Guadalupe Reina Jiménez, mejor conocida como la doctora Marilu Reina. Ella es endodoncista y el tema que vamos a abordar el día de hoy es sobre la endodoncia. Soy el doctor Jaime Eduardo Campos. Comenzamos. ¿Cómo estás, Marilu? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Muy bien, quiero que empecemos a hablar por el principio. Tú como especialista en endodoncia, ¿qué es la endodoncia? Cuando nosotros le decimos al paciente que necesita una endodoncia, cualquier dentista que le dice que necesita una endodoncia, pues mejor que lo oigan de alguien que lo hace diariamente. ¿Qué es, Marilu, la endodoncia? Ok. Primero vamos a definir un poco endodoncia. El término endodoncia habla de dentro, interior, ¿sí? Odontos, diente, de endodoncia. Entonces, trabajamos dentro del diente. Hay tejidos en el interior, que este es el tejido pulpar, mejor conocida como pulpa dental, que es la que se encarga de dar la formación del diente y dar los síntomas que tiene el paciente. Pueden dar sensaciones térmicas o sensaciones de dolor en un dado caso. Cuando yo he referido a un paciente en tratamiento de endodoncia, es que probablemente ya hay un daño en el interior. Ok, entonces ya propiamente está dañada la pulpa del diente. No necesariamente que haya un daño irreversible. La pulpa se puede inflamar en una pulpitis irreversible o reversible. A veces podemos controlar esa inflamación. Cuando es una pulpitis irreversible, ya no. Pero cuando es reversible, se asocia mucho a sensibilidad. Si controlamos la sensibilidad, podemos quedarnos hasta pulpitis reversible, la inflamación de la pulpa. Ok, entonces prácticamente los encargados en la odontología de tratar los problemas pulpares o los problemas de sensibilidad en los dientes es el endodoncista. Así es, somos nosotros. Muy bien. ¿Qué es un endodoncista? ¿Cómo se forma un endodoncista? El endodoncista es un dentista que hace los 5 años de licenciatura, posteriormente hace su servicio social y ingresa a un posgrado o una maestría para tener 2 años de estar cursando solamente endodoncia y los de enfermedades tanto pulpares o alrededor del diente. Nos enfocamos a 2 años completos a estar trabajando nada más durante dolor, lo más importante que trabajamos nosotros. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que sí es importante acudir con un especialista en endodoncia, ya que a veces podemos evitar tratamientos. Ok, o sea, el hecho de tener una intervención de especialidad, un especialista en endodoncia, pueden llegar a prevenir complicaciones mucho mayores. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no todos los dolores significa que vas a tener un tratamiento de conductos radiculares, una endodoncia. A veces, si controlamos la sensibilidad, es mejor quedarnos sin tratamiento, ¿no? Más conservador. Muy bien. Entonces, ustedes tratan prácticamente todo lo relacionado con sensibilidad dental. Sensibilidad, infección dental, cuando hay traumatismos, golpes, accidentes, también lo podemos ver. Ok, entonces ampliamos un poco más. No es nada más el tratamiento de la pulpa, no, nada ¿verdad? más el tratamiento de la pulpa. Muy bien. Ok, ¿qué casos, Marilu, son los que normalmente trata el endodoncista? Regularmente los casos que es la frecuencia de la consulta es por caries muy extensa, que empiezan con dolor, que caemos en una pulpitis irreversible, o por infecciones, que ya aparece un absceso o una bolita en la superficie por fuera del diente. Entonces ya nos está dando que es un diagnóstico que pues ya la pulpa del interior ya está en un estado de descomposición. Entonces ya tenemos que intervenir. De acuerdo. Entonces, esto pues genera otra serie de problemas como pues, infecciones, inflamación y pues prácticamente el objetivo de la endodoncia, ¿cuál sería? Preservar y conservar el diente, ¿sí? Conservarlo en el sentido
En tiempo no tenemos una duración aproximada, pero sí que permanezca más tiempo en boca, eso sí. Es alargar la vida del diente, darle una Es alargar sobrevida. la vida del diente, exactamente. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que tengamos fracturas o fisuras. De acuerdo. Pero, pues bueno, en estos casos, ustedes son los indicados en hacer la valoración o decir el dictamen final, ¿verdad? Así es. No todos los casos también son tratados con antibióticos, porque eso es un tema de mucha controversia, de que es que no me dieron antibiótico, pero no era necesario, ¿sí? Se crea mucha incertidumbre de que es que fui al dentista y no me dieron un antibiótico. No todos los casos son tratados con antibióticos, solamente en estadios donde ya tiene una pulpa infectada o un estado de descomposición más avanzado, o la presencia también de los abscesos, ¿sí? Exacto, ya que haya características de un proceso infeccioso tal cual. Así es. Pues definitivamente requiere la medicación. Bien, ¿duele la endodoncia? La endodoncia tiene muy mala fama de dolor. Se controla tanto con analgésicos y ya al momento de trabajar se hace con anestesia local, pero a veces sí nos tardamos mucho en empezar el tratamiento o por el paciente, entonces ya llega un estadio de o una inflamación o una infección que desgraciadamente a veces el anestésico no hace la misma eficacia. Exacto. Pero se procura que sea sin dolor. Muy bien, entonces, pues como todo procedimiento en la odontología, no debe de haber dolor siendo bien llevado. En algunas ocasiones se puede presentar todavía un dolor postoperatorio, o sea, después de terminar el tratamiento es usual, ya que se trabaja también, aparte del interior, si tocamos el resto de los dientes, puede permanecer un poquito de dolor, pero se procura que después de los 4 días posteriores vaya disminuyendo, pero regularmente es sin dolor. Muy bien. Entonces prácticamente ustedes manejan dolor en toda su consulta, ¿verdad? Dolor. Muy bien. Son los encargados principalmente en la odontología y los más ávidos en poder resolver los problemas de dolor. Así es. Bien, ahora, vemos muchos pacientes que tuvieron dolor. Por ejemplo, una caries, les dolió, probablemente tuvieron un cuadro de pulpitis, empezaron a medicarse. No cede el dolor o el dolor les pasa. Y esto pasa a más. ¿Qué recomiendan ustedes hacer en estos casos? O sea, que el paciente acuda desde que ve la caries, cuando ya le duele, o ¿qué recomiendan? Muchas veces la prevención es el mejor trabajo, ¿no? Aquí prevenir desde que vemos un inicio de caries, si es una caries activa, entonces proceder a que su dentista lo trate, y si la caries va más extensa o ya tiene dolor nocturno, que es muy característico, el dolor nocturno significa que ya tiene que acudir con su endodoncista, ¿sí? Muy bien. Entonces también ustedes son los indicados en dar el dictamen final de si el diente todavía tiene oportunidad de permanecer en boca o ya definitivamente necesita la extracción. Sí. Hacemos pruebas también de diagnóstico y, como les comentaba, es muy frecuente las fracturas y fisuras por apretamiento, a pesar que sean dientes sanos sin que haya caries. Ok, también todo esto termina generando problemas pulpares. Termina alteraciones pulpares que no se puedan ya controlar ni con la endodoncia porque la fisura ya hizo una contaminación mayor. Ahí sí ya definitivamente ya no, pues ya el diente está completamente perdido. Así es. Muy bien. Ahora, muchos pacientes, pues, cuando los mandamos a endodoncia, que dice, bueno, ¿y cuánto se va a tardar el endodoncista? Más o menos, ¿cuál es el margen de citas, tiempo? ¿Cómo manejan ustedes para explicarle al paciente? En la cantidad de número de citas. Cantidad de citas. Depende primero del diagnóstico que tengamos, ya sea si es una pulpitis irreversible, a veces puede ser en una cita inclusive, pero si tenemos un diagnóstico que tiene ya la pulpa ya está en un estado infectado o necrótico, como le llamamos, puede irse a más citas, pueden ser más de 2, ya que si está drenando no es recomendable terminar la endodoncia. De acuerdo, entonces eso puede extenderse pues indefinidamente hasta que el depende problema mucho de la se respuesta resuelva. que tengamos del paciente, porque también hay bacterias muy resistentes y en una sola sesión
no podemos decir ya salgan, ya terminamos, pero no. Hay que darle a veces tiempo. Entonces, mucho va a depender del diagnóstico inicial. Del diagnóstico, el estadio, me imagino también del padecimiento. El estadio, y también muchas veces es la anatomía que tiene la pieza que vamos a tratar, el diente, ya que hay anatomías o sitios muy difíciles de tratar, ¿verdad? Pero más que nada el diagnóstico. Me imagino, por ejemplo, raíces muy curvas. Muy largas, muy curvas, o que el paciente también no tiene una buena apertura de boca, o sea, como si las citas no son tan cortas como nos gustaría, son citas más largas. Si es un molar que está en la parte posterior, pues la apertura es limitada y se cansa también, entonces no puedes avanzar lo suficiente o como te gustaría. Exacto. ¿Hay casos en los cuales puedes decir, en una cita puedo hacer la endodoncia? Sí. Si el caso está, si es una pulpitis irreversible, todo está en control, se localizaron todos los conductos, se trabajaron y en esa misma cita podemos terminarla. Ya pudiéramos decir, si no hay infección en ese diente, cabe la posibilidad de hacerla en una sola cita. Si no hay ningún líquido, presencia de líquido en el conducto, es cuando es apropiado terminarla. Muy bien. ¿Han batallado ustedes con resistencia bacteriana o en lo personal a ti te ha tocado? En lo personal, sí. Sí he tenido o tengo la fortuna o siempre me ha tocado que veo muchos abscesos y también cuando se manejan, similares, antibióticos similares, no es la misma, crean una resistencia mayor las bacterias. Y esto pues obviamente va a retrasar. Va prolongando el proceso del terminado de la endodoncia. ¿Por qué? Porque todavía sí hay un exudado o todavía está una inflamación aparente. Entonces, pues no es recomendable terminarla. Bien. Sí, pues bueno, eso es muy, muy importante. Ahora, ¿qué recomiendas? Por ejemplo, ya hiciste el tratamiento de endodoncia. Sabemos de muchos pacientes que dicen, no, es que yo no me hago la endodoncia porque termino perdiendo el diente. ¿A qué consideras tú que se deban estos factores? A que posteriormente ya no le dan una secuencia. Se quita el dolor, ya no me atiendo. Eso es algo muy, muy común. ¿Y qué pasa? Cuando ya son, aunque se les deja a nosotros una obturación temporal para que acudan con su dentista a continuar, ya sea con un poste o una corona, ya no acuden a rehabilitación. Entonces, ¿qué pasa? Se fractura. Y entonces ahí entre la fractura muchas veces ya es la extracción. Por eso terminan mucho perdiendo las piezas tratadas endodónticamente. Sí, en lo personal sí nos han llegado aquí al consultorio también casos de los que dice el paciente, es que se me ha estado cayendo la curación que me puso el dentista. Pero sí no entienden que tienen que continuar. O sea, la endodoncia es una parte. Sí, la endodoncia es como el primer paso. Yo les menciono que es por pasos. Sí, el primer paso es hacer la endodoncia. El siguiente paso es la colocación de su poste y su corona, ya sea provisional o definitiva. Pero sí, si alguno de estos pasos lo eliminamos, vamos a fracasar. Sí, fracturas también es lo que hemos encontrado mucho. Muy frecuente las fracturas y se relaciona mucho con el apretamiento, con el bruxismo. Híjole, no, pues sí, la gran mayoría de los pacientes lo tienen. Lo tenemos. En general tenemos mucho el bruxismo. Bien, entonces prácticamente es una endodoncia, si no se rehabilita, puede llegar a fracasar. Sí, muy probable. Muy bien. ¿Se puede volver a formar caries en un diente? Sí, porque mientras haya estructura dental puede aparecer caries. Sí, ¿te ha tocado ver casos en los cuales hay endodoncia y luego caries? Caries, sí. Ahí es diente. Cuando a veces tenemos que valorar si se puede hacer un retratamiento, porque también hacemos retratamientos de endodoncia por diferentes causas, porque a veces ocurre una contaminación. Si hay caries significa que hay bacteria, entonces si hay bacterias a veces mejor, depende del sitio donde se le encuentra la caries, pero sí a veces es mejor hacer un retratamiento. Muy bien. Y pues eso conlleva otra vez todo, ¿verdad? Todo. Quitar la obturación de endodoncia anterior. Y volverlo a sellar. Volverlo a sellar. Volver a limpiar, volver a desinfectar y volver a sellar. Así, a descontaminar lo más que se pueda. A veces se deja una medicación dentro del diente, de entre cita y cita, para ayudar que también no haya una multiplicación bacteriana. O sea, esto también es como dejar un antibiótico o un antiséptico. Es una medicación local y nos funciona por contacto y así no nos
no se esté multiplicando constantemente las bacterias. Muy bien. Ahora, con respecto al miedo a la endodoncia, pues muchos pacientes, pues ya hablamos sobre el dolor. El principal miedo es que me va a doler. Sí. El segundo, pues es que no creo en la endodoncia. O sea, ¿qué recomiendan ustedes como endodoncistas para alentar al paciente a que se realice el tratamiento de endodoncia? Lo hemos visto y pues bueno, ambos somos maestros en la facultad. Así es. Pacientes que te dicen, no, mejor quítamela. Valoramos mucho la opción también de riesgo-beneficio, pero también si está inflamado, pues hay que controlar la inflamación o tratar la inflamación, o si está infectado, tratar la infección, porque también hacer una extracción con un diente infectado, pues tú mejor que nada sabes mejor que yo. Exacto. Pero sí le hacemos la mención de que cuando ocurre una inflamación, supongamos en una extremidad, en un brazo, pues el brazo se inflama, pero el diente, cuando hay una inflamación, no tiene para dónde inflamarse, ¿sí? Entonces, cuando nosotros iniciamos el tratamiento, regularmente disminuye el dolor y es cuando podemos conservarlo. Pero a veces, desgraciadamente, todavía está el que el paciente decida la extracción. Sí, pues es que luego también muchos pacientes no ven, que dicen, bueno, mejor quítamelo porque tal vez económicamente no tengo para hacerme endodoncia, posta y corona, pero no están viendo que quitarlo trae un problema mayor. Porque quitar un diente hay que ver cómo lo reponemos. Así es, y aparte a la larga pues te va a salir también más caro para poder, si lo manejas por el lado del dinero o del costo económico, pues te va a tener un incremento de costo rehabilitar ahora el que te está faltando. Bien, ahora también una pregunta que me han hecho algunos de los pacientes que dicen, ok, bueno, ahorita traigo mucho dolor, usted me está indicando la endodoncia. Desde que empiezan ustedes a hacer el tratamiento inicial de la endodoncia, ¿logran eliminar el dolor? Gran porcentaje se disminuye notablemente, y entonces cuando ya hay una segunda cita y ya el paciente refiere, no tuve dolor o me empezó a disminuir. Sí, la idea es que desde la primera cita empiece a disminuir el dolor o a desaparecer inclusive el dolor. Excelente, sí, porque también es uno de los miedos más grandes que he visto en los pacientes. Sí, es dolor. Que me va a doler y no se me va a quitar, mejor quítamelo, pero pues sí, no. En un menor porcentaje sí existe de que el dolor continúa, pero pues diferentes factores, como explicamos en un inicio. El diagnóstico es el principal factor, pero sí todavía está en un porcentaje menor el que continúe el dolor. No, pues qué bueno, una arma más para poder que los pacientes se convenzan mejor del tratamiento endodóntico. Sí. Ahora también pues la endodoncia está avanzando a pasos agigantados, ¿no? La tecnología, sí. Ahora ya toman menos radiografías, los localizadores, toda la tecnología. ¿Cómo ha impactado esto la endodoncia? La endodoncia cada vez va como con más tecnología y podemos hacer una combinación, porque aunque tenga toda la tecnología, si la infección está ahí, no puedo terminarla, pero supongamos ya tenemos una radiografía digital en el cual ya la radiación disminuye totalmente, inclusive ya los aparatos pueden ser casi a la mitad de una radiografía convencional. El uso de tomografías, el uso del localizador de ápice, de ultrasonido, de obturadores, y le seguimos. Y pues todo esto mejora las condiciones y mejora el pronóstico. Sí, también mejora en el tiempo. Muchas veces nos ayuda a que sea ligeramente más rápido. Más rápido el tratamiento. Así es. ¿No? Muy interesante todo esto. Me ha tocado verte trabajar. Trabajas excelente. Muchas pues ella gracias. es la que hace los tratamientos endodónticos, a la que le referimos primeramente las endodoncias. Sí, tengo aquí en el gusto de atender a sus pacientes y tenemos un contacto directo porque tenemos toda la información de los pacientes, ya que se envía las radiografías digitales por medio del correo y ustedes ya lo adicionan a su programa, entonces sí tenemos un contacto. Bendita tecnología. Sí, porque más que decir radiografía digital, es mejor verla digital. Exacto, podemos ver muchísimas más cosas. Así Qué bueno, ¿no? Pues algo más que quisieras tú agregar con respecto al tema, Marilu, algo que tú consideres. La prevención tiene que acudir a su dentista, de preferencia, cada 6 meses, en cual si detectan una caries, hay que arreglarla, y si hay un dolor, pues, y si le está sugiriendo la endodoncia, sí
buscar más, o sea, la opción de tratarse y atenderse y no esperar a que tengan ya una mayor inflamación, porque como tenemos una cultura de que pues me duele poquito, sí voy aguantando y vas tolerando, pero llega un momento que ya el dolor ya no cede ni al analgésico. Sí, y pues todo esto se puede llegar a prevenir desde un inicio. Una revisión muy sencilla. Así es. O un tratamiento endodóntico, porque también, pues bueno, hemos visto que se indica por parte de rehabilitación endodoncia para sustentar mejor una rehabilitación. Sí, cuando son tratamientos que van a poner puentes o coronas por posiciones, valora mucho el rehabilitador cuando indica la endodoncia que sea la mejor opción para el paciente. Sí, porque también, por ejemplo, pues en esos casos yo lo he visto con algunos rehabilitadores, que el paciente, bueno, ¿y por qué me van a hacer la endodoncia si no me duele? Pues ahí es fines protésicos. Es por fines protésicos, exactamente. Pero pues cada vez ya es menor por fin protésico, ha disminuido notablemente, ya la endodoncia ya no se ha vuelto preventiva, sino necesaria cuando se necesita. Exacto. Sí, pues vamos enfocando cada vez más los tratamientos. Disminuyendo inclusive tratamientos. Exacto. Todo en pro de prevenir de la prevención. La total. Prevención. Excelente. No, pues muchísimas gracias, Marilu. Gracias a ti por invitarme, gracias a Médica Campos y aquí seguimos. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos nuevamente en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.